cuando tu identidad no nace dentro de ti, sino en el espejo de los demás. Hay historias que no comienzan con una caída, sino con una construcción demasiado perfecta para ser real. La historia de Carmen Campuzano no es en esencia una historia de excesos, escándalos o titulares. Es una historia mucho más incómoda, más profunda, más peligrosa. Es la historia de alguien que fue convertida en imagen antes de tener la oportunidad de convertirse en persona. Porque el verdadero conflicto no empieza cuando todo se rompe, empieza cuando todo parece perfecto. Y ese es el primer engaño. Desde muy joven, Carmen fue validada por una sola cosa: su apariencia, no su mundo interno, no su historia emocional, no su identidad en construcción. Su valor estaba concentrado en lo visible, en lo admirado, en lo deseado, y cuando eso ocurre, se activa un mecanismo psicológico silencioso pero devastador. La identidad se externaliza, es decir, deja de construirse desde dentro y empieza a depender completamente de cómo te ven los demás. Y aquí aparece la primera grieta, porque cuando tú no te defines, alguien más lo hará por ti. Y en el mundo del modelaje, ese alguien más no es una persona, es un sistema que no busca humanidad, busca perfección. Un sistema que no valida procesos, valida resultados. Un sistema que no ama, consume. Y Carmen fue consumida, pero no de inmediato. Primero fue elevada. Fotografías, pasarelas, reconocimiento, miradas que no analizaban quién era, sino qué representaba. Cada sesión, cada portada, cada elogio reforzaba una idea peligrosa. Tu valor depende de cómo te ves. Y cuando esa idea se instala en la mente, se convierte en ley, no cuestionable, no negociable, absoluta. Aquí es donde muchas personas cometen el error de simplificar su historia. Dicen, fue la fama. Otros dicen, fueron las drogas. Algunos más, fue la mala vida. Pero eso es mirar el síntoma y no la raíz. La raíz es mucho más compleja. Es la fragilidad de una identidad construida sobre algo que inevitablemente cambia. Porque la belleza no es estática, no es eterna, no es controlable. Y sin embargo, cuando tu identidad depende de ella, cualquier cambio se siente como una amenaza existencial. No es vanidad, es supervivencia psicológica. Imagínalo por un momento. Si todo lo que eres está ligado a cómo te ves, ¿qué pasa cuando eso empieza a transformarse? ¿Qué pasa cuando ya no recibes las mismas miradas? ¿Qué pasa cuando el espejo deja de devolverte lo que el mundo te enseñó a amar? Empieza el pánico, y ese pánico no es superficial, es profundo, es el miedo a desaparecer, porque si ya no eres eso, entonces ¿qué eres? Este es uno de los puntos más críticos en la historia de Carmen Campuzano. La transición invisible entre ser admirada y empezar a luchar contra la pérdida de esa admiración no ocurre de golpe, ocurre en pequeños momentos. Una crítica aquí, una comparación allá, un casting perdido, una mirada diferente. Y cada uno de esos momentos va erosionando algo interno. No la belleza, sino la seguridad. Y cuando la seguridad se rompe, el control se vuelve una obsesión. Aquí entra otro elemento clave, la presión estética extrema, no como tendencia, no como moda, sino como mandato psicológico, porque cuando tu valor depende de tu imagen, mejorarla ya no es una opción, es una obligación, y cualquier imperfección se siente como un error que hay que corregir a cualquier costo. Aquí comienza la distorsión, no necesariamente física al inicio, sino perceptiva. Te mira, pero ya no te ves. Ves defectos donde antes había armonía. Ves fallas donde antes había validación. Y lo más peligroso, empiezas a creer que si corriges eso, todo volverás a estar bien.
pero nunca vuelve, porque el problema nunca estuvo en la superficie, estaba en la estructura, en la forma en la que se construyó el yo. Carmen no solo estaba enfrentando cambios externos, estaba enfrentando algo mucho más complejo, la pérdida progresiva de una identidad que nunca fue completamente suya. Y aquí aparece una de las conexiones más importantes de toda su historia, la relación entre fama y la validación externa y adicción, pero no como causa y efecto simplista, sino como un sistema interdependiente. La fama te da validación, la validación te da sentido, pero cuando esa validación fluctúa, necesitas algo que la reemplace, algo que calme, algo que llene, algo que anestesie. Y ahí es donde muchas personas caen. No porque quieran destruirse, sino porque están intentando sostener una versión de sí mismos que ya no pueden mantener. Las sustancias en este contexto no son el inicio del problema, son una respuesta, una forma de regular emociones que no tienen otro canal de salida. Ansiedad, vacío, miedo, desorientación y sobre todo pérdida, pero no una pérdida externa, una pérdida interna. La pérdida de saber quién eres sin el aplauso. Y esto es lo que hace que la historia de Carmen sea tan incómoda de analizar, porque obligas a hacer una pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué parte de nosotros también depende de la mirada de otros? Si esta historia ya te está haciendo cuestionarte, suscríbete ahora, porque lo que viene no es cómodo, pero es necesario entenderlo. Porque lo que sigue no es la caída, es algo mucho más inquietante. Es el momento en el que la identidad empieza a fracturarse, pero la persona aún intenta sostenerla, y ese es el punto más peligroso de todos, porque cuando ya no puedes sostener lo que eras, pero tampoco sabes cómo ser algo diferente, entras en un limbo psicológico, y en ese limbo todo puede romperse. En la siguiente parte vamos a entrar en el inicio real de esa fractura, no cuando el mundo lo vio post-hoc, sino cuando empezó dentro de ella. Y te aseguro algo, no fue de un día para otro. Y si el verdadero colapso no empieza cuando pierdes tu imagen, sino cuando empiezas a depender de ella para existir. Porque hay un momento silencioso, invisible, casi imperceptible, en el que la admiración deja de ser un estímulo y se convierte en una necesidad. Y ese fue el punto en el que Carmen Campuzano cruzó una línea de la que casi nadie regresa intacto. No fue un escándalo, no fue una decisión repentina, no fue un antes y después, claro. Fue algo mucho más peligroso. Una adaptación, porque el ser humano siempre se adapta, incluso a lo que lo destruye. Al inicio la validación externa es gratificante, es dopamina emocional, es reconocimiento, es pertenencia, pero con el tiempo deja de ser suficiente. Y aquí ocurre algo clave en el análisis psicológico. La validación externa funciona como una sustancia, genera picos seguidos de caídas, y esas caídas crean vacío, un vacío que exige ser llenado. Este patrón es idéntico al de cualquier adicción, pero hay una diferencia fundamental. Aquí la sustancia no es química, es social. Aplausos, miradas, deseo, atención. Y cuando eso desaparece, el sistema interno entra en crisis porque no sabe autorregularse sin eso. Este es uno de los puntos más ignorados en historias como la de Carmen. No se trata solo de consumir algo. Se trata de necesitar algo que te diga que sigues siendo valioso. Y cuando el entorno deja de proporcionarlo, el cuerpo y la mente buscan reemplazos. Aquí es donde la relación entre fama y adicción deja de ser coincidencia, ¿no? Y se convierte en consecuencia. No estás huyendo del dolor, estás intentando reemplazar la validación que perdiste. Y esto explica algo que desde fuera suele parecer contradictorio.
¿Por qué alguien que lo tenía todo empieza a autodestruirse? La respuesta es incómoda, porque tenerlo todo nunca incluyó tenerse a sí misma, y sin un yo sólido, cualquier pérdida externa se siente como un colapso total. En este punto de la historia, Carmen no solo estaba enfrentando cambios en su carrera, estaba enfrentando a algo mucho más profundo, una disonancia interna. Por un lado, la imagen que el mundo conocía, por otro, la experiencia interna que nadie veía. Y cuando esas dos versiones empiezan a separarse, aparece la fragmentación. Ya no eres una sola persona, eres lo que muestras y lo que ocultas. Eres la imagen y el vacío. Eres la admiración y la inseguridad. Y mantener ambas versiones requiere una cantidad enorme de energía psicológica. Energía que no es infinita. Y cuando se agota, algo tiene que romperse. Aquí es donde muchas decisiones empiezan a parecer irracionales desde fuera. Cambios físicos extremos, conductas autodestructivas, relaciones inestables. Pero desde dentro tienen una lógica muy clara. Son intentos desesperados de recuperar el control, porque cuando sientes que te estás perdiendo, haces lo que sea por volver a encontrarte, aunque ese camino te aleje más. Y aquí entramos en uno de los puntos más delicados de esta historia, la destrucción de la autoimagen. No como resultado, sino como proceso, porque no ocurre de golpe, ocurre en capas. Primero dudas, luego incomodidad, después rechazo y finalmente desconexión. Dejas de reconocerte, y cuando ya no te reconoces, el cuerpo deja de ser hogar, se convierte en problema, en algo que hay que arreglar, modificar, controlar, dominar. Pero cuanto más intentas controlarlo, más se escapa, porque el conflicto no está en el cuerpo, está en la percepción. Y la percepción, cuando se distorsiona, puede volverse implacable. Aquí es donde muchas personas creen que todo se reduce a decisiones estéticas, pero en realidad estamos viendo algo mucho más profundo, una crisis de identidad proyectada en el cuerpo. No estás cambiando tu apariencia, estás intentando reconstruirte desde fuera, y ese es un error trágico, porque ninguna transformación externa puede reparar una fractura interna. Pero cuando no sabes eso, sigues intentando una vez y otra más, esperando que la siguiente versión sí sea suficiente, pero nunca lo es. Porque el estándar no es real, es móvil, siempre cambia, siempre exige más y siempre deja la sensación de que aún no llegas. En este punto, la historia de Carmen deja de ser solo personal. Se convierte en un espejo incómodo de una sociedad que glorifica la imagen, pero ignora las consecuencias psicológicas, porque el problema no es que exista la belleza, el problema es convertirla en identidad. Y ese es un juego que nadie puede ganar a largo plazo, porque el tiempo pasa, el cuerpo cambia, la percepción fluctúa y la validación externa nunca es estable. Entonces, ¿qué queda cuando todo eso se mueve? Esa es la pregunta que Carmen, como muchas otras personas en situaciones similares, tuvo que enfrentar, pero no de forma consciente, no con herramientas, no con apoyo real, sino en medio de la presión, del juicio y del deterioro. Y cuando enfrentas preguntas existenciales sin estructura interna, el resultado no es claridad, es caos. Aquí es donde la adicción deja de ser un problema aislado y se convierte en parte de un sistema de supervivencia. No estás buscando placer, estás buscando silencio. Silencio mental, silencio emocional, silencio identitario. Porque cuando no sabes quién eres, pensar demasiado duele y sentir aún más. Si estás entendiendo que esta historia no es sobre una persona, sino sobre un patrón
mucho más grande, suscríbete ahora, porque lo que viene va a incomodar todavía más. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en el punto más crítico de todos, el momento en el que no solo se pierde la imagen, sino que desaparece aquello que te definía. Y cuando eso pasa, no solo se rompe tu vida, se rompe tu sentido de existencia. ¿Qué pasa cuando aquello que te daba identidad deja de existir y tú sigues aquí? Este es el punto más oscuro de toda esta historia, no el más visible, no el más mediático, no el más comentado, el más silencioso, porque es aquí donde Carmen Campuzano deja de enfrentarse al mundo y empieza a enfrentarse a algo mucho más aterrador, el vacío de no saber quién es, sin aquello que la definía. Y esto es algo que pocas personas entienden realmente. Perder algo importante duele, pero perder aquello que te daba identidad desestructura completamente tu existencia, porque ya no sabes desde dónde vivir. Durante años, Carmen no solo fue una modelo, fue una representación, un símbolo, un estándar. Su rostro no era solo su rostro, era su valor, su herramienta, su lenguaje, su lugar en el mundo. Y cuando todo eso empieza a desaparecer, no pierdes una carrera, pierdes tu punto de referencia, y sin referencia no hay dirección. Aquí es donde ocurre algo profundamente psicológico. La identidad entra en colapso, no de forma explosiva, sino progresiva. Primero, confusión, después, ansiedad, luego, desesperación y finalmente, disolución. Dejas de saber quién eres, incluso cuando nadie está mirando. Este es un detalle clave, porque muchas personas creen que la identidad depende del entorno, pero cuando la identidad es frágil, incluso en soledad se siente la pérdida, te despierta y no sabes desde dónde construirte. Te miras y no encuentras continuidad. Piensas y no reconoces tu propia narrativa. Es como habitar un cuerpo sin historia. Y ese tipo de vacío no es uno de los más difíciles de sostener, porque no duele como una pérdida concreta, duele como una ausencia constante, sin forma, sin límites, sin explicación clara. Y eso genera angustia existencial. Una angustia que no se calma con lógica, no se resuelve con consejos, no se supera con fuerza de voluntad, porque no es un problema práctico. Es un quiebre estructural del yo. Aquí es donde muchas conductas que desde fuera parecen autodestructivas adquieren otro significado. No son intentos de morir, son intentos de sentir algo, lo que sea, porque cuando no sabes quién eres, el vacío emocional puede ser más insoportable que el dolor, y el dolor al menos tiene forma. Por eso muchas personas en estados similares no buscan necesariamente desaparecer, buscan intensidad, algo que les recuerde que siguen existiendo. Y en ese contexto, las adicciones dejan de ser una elección, se convierten en una forma de anclaje, algo que te conecta, aunque sea de manera destructiva. Este es uno de los puntos más duros en la historia de Carmen. No era solo una caída externa, era una desconexión interna total. Y cuando esa desconexión ocurre, el tiempo deja de sentirse igual, los días no tienen estructura, las decisiones no tienen dirección, las emociones no tienen coherencia, todo se vuelve caótico. Y en medio de ese caos aparece otro fenómeno psicológico profundamente importante: la pérdida del futuro. Porque cuando no sabes quién eres en el presente, no puedes proyectarte hacia adelante. No hay narrativa, no hay continuidad, no hay sentido. Solo hay supervivencia, y vivir en modo supervivencia durante mucho tiempo
desgasta, agota, destruye, no físicamente al inicio, sino mentalmente, porque vivir sin identidad es vivir sin base, y sin base todo lo demás se tambalea. Aquí es donde la historia deja de ser solo individual y se convierte en una reflexión más amplia. ¿Qué pasa cuando una sociedad construye personas, pero no identidades? Cuando valida la imagen, pero no el mundo interno. Cuando celebra el resultado, pero ignora el proceso. El resultado es esto: personas que brillan hacia afuera, pero se desmoronan hacia adentro. Y cuando ese desmoronamiento se vuelve visible, el mismo sistema que las elevó las juzga, las señala, las reduce a titulares, pero nunca analiza la raíz, nunca se pregunta qué tuvo que pasar para que alguien llegue a este punto, porque esa pregunta incomoda demasiado, obliga a mirar más allá del individuo, obliga a cuestionar estructuras, obliga a aceptar que el problema no es aislado, es sistémico. En el caso de Carmen, el momento más crítico no fue cuando el mundo vio el cambio, fue cuando ella dejó de reconocerse a sí misma, porque ahí ya no había referencia externa que pudiera sostenerla. Y sin referencia interna no hay refugio, estás completamente expuesta, incluso dentro de ti. Y ese es un nivel de vulnerabilidad que muy pocas personas logran comprender si no lo han vivido. Aquí es donde muchas historias terminan, en la pérdida, en el deterioro, en la desaparición simbólica de quien alguna vez fueron. Pero esta historia no termina ahí, porque hay algo aún más complejo que caer: intentar reconstruirse sin saber desde dónde empezar. Y eso es lo que viene. No como redención simplista, no como narrativa inspiradora superficial, sino como un proceso incómodo, irregular, lleno de contradicciones, porque cuando pierdes tu identidad, no se trata de recuperarla, se trata de construir una nueva, y eso implica soltar todo lo que creías que eras. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste que esta historia no trata de fama, sino de identidad. Suscríbete ahora, porque lo que viene es la parte más difícil de todas: reconstruirse después de desaparecer. Uno que no empieza con esperanza, empieza con algo mucho más honesto: ruinas. Y desde ahí hay que intentar volver a existir. ¿Cómo se reconstruye una identidad cuando todo lo que era ya no existe? No hay manual para esto, no hay pasos claros, no hay garantía de éxito y, lo más importante, no hay forma de hacerlo sin atravesar el dolor, porque lo primero que hay que entender es esto: no se reconstruye desde la fuerza, se reconstruye desde la ruptura. Y ese es un punto profundamente incómodo, porque implica aceptar algo que el ego rechaza por completo, que la versión anterior de ti ya no puede sostenerse. En el caso de Carmen Campuzano, este momento no fue un renacer inmediato, fue un enfrentamiento crudo, desordenado, sin narrativa clara, porque cuando pierdes una identidad construida durante años, pues no solo pierdes una imagen, pierdes hábitos, pierdes dinámicas, pierdes formas de relacionarte, pierdes incluso la manera en la que interpretas el mundo. Es como desaprender quién eras, sin saber aún quién vas a ser. Y ese proceso no es inspirador, es profundamente desestabilizante. Aquí aparece uno de los conceptos psicológicos más importantes de toda esta historia: el duelo identitario. Sí, duelo, porque aunque la persona siga viva, hay una versión de sí misma que ya no existe, y esa versión necesita ser llorada. Pero hay un problema: nadie te enseña a hacer duelo por ti mismo. No hay rituales para eso, no hay acompañamiento social claro, no hay validación externa. Al contrario, el entorno suele exigir lo opuesto: supéralo, recupérate.
vuelve a ser quien eras. Pero eso es imposible, porque quien eras dependía de condiciones que ya no existen. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, intentando volver a una versión pasada, en lugar de aceptar que necesitan construir una nueva. Pero construir implica algo muy difícil: vaciar, soltar, dejar ir. Y eso duele más que aferrarse, porque aferrarse, aunque sea destructivo, da una ilusión de continuidad. Soltar te enfrenta al vacío otra vez. Y ese vacío ya sabemos lo que provoca: ansiedad, desorientación, miedo profundo, miedo a no volver a ser alguien. Este miedo es clave porque revela algo que estaba presente desde el inicio. La identidad estaba ligada al reconocimiento. Entonces, sin reconocimiento, aparece la pregunta más incómoda de todas: ¿sigo teniendo valor si nadie me valida? Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo psicológico, no el visible, no el mediático, no el que genera titulares, el interno, el invisible, el que nadie aplaude, el que realmente transforma o destruye. En este punto, Carmen no estaba intentando recuperar su imagen, estaba consciente o inconscientemente enfrentando algo mucho más profundo: la necesidad de redefinir su valor. Y eso implica cambiar una estructura mental completa, pasar de valgo por cómo me veo a valgo por existir. Pero ese cambio no es automático, ni lógico, ni fácil, porque la mente no suelta fácilmente aquello que le dio identidad durante años, aunque ese mismo sistema la haya llevado al colapso. Aquí es donde muchas recaídas ocurren, no por debilidad, sino por memoria psicológica. El cuerpo recuerda lo que le daba alivio, la mente recuerda lo que le daba validación. Y en momentos de vulnerabilidad quiere volver ahí, aunque sepa que no es sostenible. Este conflicto interno es brutal, porque no hay una sola voz, hay varias: una que quiere cambiar, otra que quiere volver, otra que tiene miedo, otra que no sabe, y todas hablan al mismo tiempo. Este es el verdadero caos interno, no el que se ve desde fuera, el que ocurre en silencio, en pensamientos contradictorios, en decisiones que no se sostienen, en intentos que se rompen. Pero incluso en ese caos hay algo importante que empieza a aparecer: la posibilidad no de volver a ser quien eras, sino de empezar a descubrir quién puedes ser sin depender de lo externo. Y eso es completamente nuevo, porque por primera vez la identidad no se construye desde la mirada de otros, sino desde la experiencia interna. Pero aquí hay otro problema: cuando nunca has desarrollado eso, no sabes cómo hacerlo. Es como intentar hablar un idioma que nunca aprendiste. Y eso genera frustración, porque no hay resultados inmediatos, no hay validación rápida, no hay aplausos, solo hay proceso, lento, inestable, a veces invisible, pero profundamente real. Aquí es donde muchas historias se malinterpretan, porque desde fuera la gente quiere ver cambios claros, transformaciones evidentes antes y después, pero el verdadero cambio no es lineal, no es limpio, no es perfecto, es caótico, y en ese caos es donde realmente se construye algo nuevo. En el caso de Carmen, este proceso no fue una línea ascendente, fue una serie de intentos, algunos fallidos, otros sostenidos, otros interrumpidos, pero todos con algo en común: la búsqueda, una búsqueda de identidad más allá de la imagen. Y eso, aunque no siempre se vea, es uno de los procesos más difíciles que una persona puede atravesar, porque implica enfrentarte contigo mismo sin máscaras, sin validación, sin referencias externas, solo tú y lo que queda de ti. Si estás entendiendo que reconstruirse no es volver, sino empezar desde cero, suscríbete ahora,
porque lo que viene rompe la idea de recuperación como la conocemos. El momento en el que empiezas a darte cuenta que nunca fuiste quien creías y que ahora tienes que construirte sin ningún guión previo, y eso puede ser liberador o aterrador. ¿Y si nunca fuiste quien creías, sino quien necesitaban que fueras? Hay un momento en ciertos procesos psicológicos en el que la reconstrucción deja de ser un intento y se convierte en una revelación incómoda. No sobre lo que perdiste, sino sobre lo que nunca fue completamente tuyo. En la historia de Carmen Campuzano, este momento no es evidente desde fuera. No hay titulares que lo narren, no hay imágenes que lo capturen, pero es probablemente uno de los puntos más determinantes de toda su transformación interna, porque aquí ocurre algo que rompe completamente la narrativa inicial, la identidad original. Empieza a verse como una construcción externa, y eso cambia todo, porque ya no estás intentando recuperar lo que eras. Empiezas a cuestionar si eso que eras realmente eras tú. Y esa pregunta es profundamente desestabilizadora, porque implica aceptar algo difícil, que gran parte de tu vida pudo haber estado guiada por expectativas externas, más que por decisiones internas. Expectativas de la industria, expectativas sociales, expectativas estéticas, expectativas que poco a poco se internalizaron hasta parecer propias, pero no lo eran. Eran adaptaciones, respuestas, formas de encajar, y mientras funcionaban, no había razón para cuestionarlas. Pero cuando dejan de funcionar, la estructura completa se expone, y ahí aparece la verdad. No una verdad cómoda, no una verdad liberadora de inmediato, una verdad cruda, que tu identidad pudo haber sido en gran parte una respuesta al entorno y no una expresión auténtica. Y cuando entiendes eso, no solo pierdes lo que eras, pierdes la confianza en tu propia narrativa. Empiezas a preguntarte qué decisiones fueron realmente mías, qué partes de mí eran genuinas, qué partes eran solo una adaptación para sobrevivir en ese entorno. Este nivel de cuestionamiento no es superficial, es existencial, porque desarma la continuidad de tu historia personal. Y sin continuidad, el sentido se fragmenta. Aquí es donde muchas personas sienten una sensación muy específica: desrealización, como si su propia vida hubiera sido interpretada más que vivida, como si hubieran sido protagonistas, pero no autores. Y eso genera una distancia interna muy fuerte, una desconexión entre lo que viviste y lo que sientes que fue real. En este punto, la reconstrucción ya no puede basarse en el pasado, porque el pasado ya no es confiable como referencia. Entonces, ¿desde dónde se construye? Desde algo mucho más complejo. La conciencia, no la imagen, no la validación, no la aprobación, la conciencia de uno mismo. Pero eso implica algo que no siempre se dice: mirarte sin filtros. Y eso es difícil, porque ya no hay narrativa externa que suavice la realidad, ya no hay personaje, ya no hay rol claro, solo hay preguntas, y muchas de ellas sin respuestas inmediatas. Aquí es donde el proceso se vuelve más introspectivo que nunca. Empiezas a notar patrones, formas de pensar que no elegiste conscientemente, reacciones que vienen de estructuras antiguas, necesidades que no sabías que tenías. Y poco a poco empiezas a separar lo aprendido de lo propio, lo impuesto de lo auténtico, lo automático de lo consciente. Pero este proceso no es limpio, no es lineal. A veces crees que avanzas y luego te das cuenta de que sigues repitiendo lo mismo. A veces sientes claridad y luego vuelves a la confusión. Y eso es parte del proceso, porque reconstruir identidad
no es reemplazar una versión por otra, es desmontar capa por capa lo que ya no funciona, y eso toma tiempo, mucho tiempo. En el caso de Carmen, este punto implica algo fundamental: dejar de verse como una imagen y empezar a verse como una experiencia, y eso cambia completamente la forma en la que se percibe a sí misma, porque ya no se trata de cómo me veo, se trata de cómo pienso, cómo siento, cómo reacciono, qué necesito, qué me duele, qué me define más allá de lo visible. Y esas preguntas que son el inicio de algo nuevo, no perfecto, no terminado, pero real. Aquí aparece algo que antes no estaba: la posibilidad de una identidad interna, no basada en la aprobación, no basada en estándares, no basada en comparación, sino en autoconocimiento. Pero el autoconocimiento tiene un costo, te muestra cosas que no quieres ver, te confronta con decisiones pasadas, te enfrenta con partes de ti que preferirías ignorar, y no puedes mirar hacia otro lado, porque ya no hay distracción suficiente que tape eso. Y este es uno de los momentos más importantes del proceso, cuando dejas de escapar y empiezas a observar, sin juicio inmediato, sin necesidad de corregir todo, solo observando. Y en esa observación empieza a aparecer algo que antes no existía: conciencia emocional. Empiezas a identificar lo que sientes, no solo reaccionar. Empiezas a notar por qué haces lo que haces, no solo repetirlo. Y eso es el inicio de una identidad más estable. No porque ya esté definida, sino porque ya no depende completamente de lo externo. Aquí es donde la historia cambia de dirección. Ya no se trata de caída, ya no se trata de imagen, ya no se trata de validación. Se trata de algo mucho más profundo: aprender a existir sin necesitar ser admirada. Y eso, para alguien cuya identidad estuvo ligada a la admiración durante tanto tiempo, es un cambio radical, porque implica redefinir el valor, no como algo que se obtiene, sino como algo que ya está. Pero creer eso no es inmediato, es un proceso, uno que se construye poco a poco, a través de experiencias nuevas, de decisiones diferentes, de momentos de claridad y también de recaídas. Porque sí, el pasado no desaparece, sigue ahí, como memoria, como impulso, como referencia, pero ya no como estructura dominante. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ahora, por primera vez, existe la posibilidad de elegir, no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Y ahí empieza algo completamente distinto. ¿Quién eres cuando ya no necesitas que nadie te mire? Esa pregunta, que al inicio habría sido imposible de responder, ahora empieza a tomar una forma distinta, no como una respuesta clara, sino como una experiencia, porque después de atravesar la ruptura, el vacío, la confusión y la reconstrucción interna, ocurre algo que no siempre se nota desde fuera. El silencio deja de ser amenaza y empieza a convertirse en espacio. Y eso, en la historia de Carmen Campuzano, representa un cambio psicológico radical, porque durante mucho tiempo el silencio significaba ausencia de validación, ausencia de miradas, ausencia de reconocimiento, ausencia de existencia. Pero ahora el silencio empieza a tener otro significado: presencia interna. Y eso es algo que no se puede simular. No se puede construir desde fuera, no se puede acelerar, solo aparece cuando dejas de depender completamente del exterior. Aquí es donde ocurre uno de los cambios más importantes en la estructura psicológica. La validación deja de ser una necesidad constante y empieza a convertirse en algo secundario. No desaparece del todo,
pero ya no define, y eso cambia la forma en la que te relacionas contigo mismo y con el mundo, porque ya no necesitas sostener una imagen todo el tiempo. Ya no necesitas responder a expectativas externas constantemente. Ya no necesitas ser eso que alguna vez te definió. Y eso, aunque suene liberador, al inicio puede sentirse extraño, incluso incómodo, porque durante años la identidad estuvo ligada a una estructura muy clara. Soy lo que proyectó. Ahora esa estructura ya no existe y en su lugar aparece algo más flexible, más real, pero también más incierto. Soy lo que experimento. Y eso implica aceptar algo que antes era inaceptable, que la identidad no es fija, no es perfecta, no es constante, es cambiante. Y cuando aceptas eso, dejas de luchar contra cada cambio, dejas de ver cada transformación como una amenaza. Empiezas a entender que no necesitas mantener una versión rígida de ti mismo para tener valor, porque el valor ya no está en la forma, está en la existencia. Este cambio, aunque profundo, no es espectacular desde fuera, no genera titulares, no produce impacto inmediato, pero internamente es una revolución, porque por primera vez la identidad no depende de algo que pueda desaparecer. No depende del físico, no depende de la fama, no depende de la aprobación, depende de algo mucho más estable, la conciencia de uno mismo. Y eso es mucho más difícil de destruir. Aquí es donde la relación con el cuerpo también cambia. Ya no es enemigo, ya no es proyecto, ya no es algo que hay que corregir constantemente. Empieza a ser un medio, un canal, un espacio que se habita, no que se combate. Y eso reduce la lucha interna, no completamente, pero sí lo suficiente como para generar algo que antes no existía. Paz parcial. Y esa paz, aunque no sea constante, es significativa, porque demuestra que es posible existir sin estar en conflicto permanente contigo mismo. Y eso, para alguien que vivió durante tanto tiempo en tensión interna, es un cambio enorme. Aquí también cambia la relación con el pasado. Ya no se ve únicamente como algo que duele. Empieza a verse como algo que explica. No justifica todo, no borra las consecuencias, pero permite entender. Y entender reduce el peso emocional. Porque cuando entiendes por qué hiciste lo que hiciste, dejas de verte únicamente desde el juicio, empiezas a verte desde el contexto, desde la estructura, desde la historia, y eso permite algo clave: integrar, no borrar, no negar, integrar, aceptar que esa versión de ti existió, que tuvo sentido en su momento, que respondió a lo que sabía y a lo que tenía, pero que ya no define quién eres ahora. Y esa separación es fundamental, porque te permite avanzar sin tener que destruir completamente tu pasado. Te permite construir sin negar lo que viviste. Te permite existir con todo lo que eres, no solo con lo que muestras. Aquí es donde muchas historias intentan crear una narrativa de superación total, pero la realidad es más compleja. No hay un punto final donde todo está resuelto. No hay una versión perfecta. No hay una estabilidad absoluta. Hay proceso constante, vivo, cambiante. Y eso no es una falla, es parte de una identidad real. Porque una identidad real no es estática, es adaptable, es consciente, es imperfecta, pero es propia. Y eso es lo que marca la diferencia más grande. Por primera vez, la identidad no es impuesta, es elegida, no completamente, no siempre con claridad, pero sí con más conciencia. Y eso cambia la dirección de todo, porque ahora las decisiones no nacen desde la necesidad desesperada de validación, nacen
desde una base más interna, más conectada, más real. Y eso, aunque no elimine todos los conflictos, reduce la dependencia, reduce la urgencia, reduce la presión constante de tener que ser algo. Ahora se puede simplemente ser. Y eso, después de todo lo anterior, es una forma de libertad. Y si la verdadera libertad no es reconstruirte, sino dejar de intentar ser alguien específico. Durante mucho tiempo la identidad fue una meta, algo que había que alcanzar, definir, sostener, proteger. Pero después de atravesar una ruptura tan profunda, esa lógica empieza a desmoronarse, porque aparece una comprensión distinta. No necesitas convertirte en alguien para tener valor, y eso cambia completamente la relación con la vida. En el caso de Carmen Campuzano, este punto no representa un final feliz. Representa algo mucho más complejo. El abandono progresivo de una exigencia constante, la exigencia de encajar, la exigencia de gustar, la exigencia de sostener una imagen. Y cuando esa exigencia se suelta, no aparece inmediatamente la tranquilidad. Aparece algo más crudo, la incertidumbre, porque si ya no tienes que ser alguien específico, entonces, ¿qué eres? Y esa pregunta, lejos de ser un problema, empieza a convertirse en una posibilidad, pero solo si se sostiene sin urgencia, porque aquí hay un cambio clave. Antes, la identidad se construía para ser validada. Ahora empieza a explorarse para ser entendida. Y entenderte no es inmediato, no es lineal, no siempre es cómodo, porque implica aceptar contradicciones, ¿no? O sea, partes de ti que no encajan entre sí, deseos que cambian, emociones que no siempre tienen lógica, y eso rompe la idea de una identidad perfecta, pero también libera, porque ya no necesitas ser coherente todo el tiempo, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas proyectar seguridad constante. Puedes estar en proceso sin que eso signifique que estás perdido. Y esa diferencia es enorme. Aquí es donde aparece algo que antes no era posible, la autoaceptación sin condiciones, no basada en logros, no basada en apariencia, no basada en reconocimiento, sino en algo mucho más simple y más difícil, aceptar lo que eres, incluso cuando no es ideal. Y eso no significa conformismo, significa dejar de pelear constantemente contigo mismo, porque durante mucho tiempo la relación interna estuvo basada en corrección, en cambiar, en mejorar, en alcanzar un estándar, pero ahora empieza a basarse en comprensión, y cuando hay comprensión, la transformación deja de ser forzada, se vuelve orgánica, empiezas a cambiar sin imponértelo. Este es uno de los puntos más importantes en todo el proceso psicológico, cuando el cambio ya no nace de la presión, ¿no?, sino de la conciencia. Porque el cambio por presión genera resistencia, pero el cambio por conciencia genera integración. Y eso hace que sea más sostenible, más real, más profundo. En este punto, la relación con el pasado también se transforma aún más. Ya no solo se entiende, se resignifica, las experiencias dejan de verse únicamente como errores, empiezan a verse como parte de un proceso. No necesario idealizarlo, no necesario justificar todo, pero sí entender que cada etapa tuvo una función, incluso las más destructivas, porque muchas veces lo que desde fuera parece autodestrucción, desde dentro fue una forma de supervivencia, mal adaptativa, dolorosa, pero supervivencia al fin. Y reconocer eso, pues reduce la culpa, reduce el juicio, permite ver la historia personal con más complejidad, ¿no? Y esa complejidad es más honesta que cualquier narrativa simplificada. Aquí también cambia la relación con los demás, porque cuando ya no necesitas validación constante,
las relaciones dejan de ser un medio para sentirte suficiente. Empiezan a ser un espacio de conexión real, no desde la carencia, sino desde la presencia. Y eso cambia la calidad de los vínculos, porque ya no estás interactuando desde una versión construida para agradar. Estás interactuando desde algo más auténtico, aunque sea imperfecto, aunque sea vulnerable, aunque no siempre guste. Y eso puede generar algo interesante. No todas las personas se quedan, porque muchas relaciones estaban basadas en la versión anterior, en la imagen, en el rol, en lo que representabas. Y cuando eso cambia, algunas conexiones se rompen. Y eso también es parte del proceso, no como pérdida negativa, sino como ajuste, porque no todo lo que encajaba antes encaja ahora. Y aceptar eso es otra forma de madurez psicológica. Aquí es donde la identidad deja de ser algo rígido y empieza a convertirse en algo dinámico, algo que se construye, pero también se adapta, algo que se define, pero también se cuestiona, algo que no necesita ser perfecto para ser válido. Y eso, después de haber vivido bajo estándares extremos, es profundamente liberador, porque ya no hay una versión ideal que alcanzar, solo hay una experiencia que habitar, día a día, decisión a decisión, momento a momento, sin la presión constante de tener que ser algo para existir. Y eso cambia la forma en la que se percibe la vida, ya no como una serie de exigencias, sino como un proceso imperfecto, inestable, pero propio. Y ahí es donde empieza una forma distinta de identidad, no basada en lo que se ve, ni en lo que se espera, ni en lo que se aplaude, sino en lo que se vive. Y eso, aunque no siempre sea fácil, es real, que queda cuando ya no estás huyendo de ti mismo. Hay un momento casi imperceptible en el que el conflicto interno deja de ser constante. No desaparece por completo, pero deja de dominar. Y ese cambio, aunque silencioso, es uno de los más profundos que puede experimentar una persona. Porque durante mucho tiempo la energía estaba enfocada en resistir. Resistir el pasado, resistir el presente, resistir lo que se sentía, resistir lo que se era. Pero cuando esa resistencia empieza a ceder, aparece algo distinto, la aceptación real, no como concepto, no como frase, sino como experiencia interna. Y en la historia de Carmen Campuzano, este punto no significa que todo esté resuelto, significa algo más honesto, que ya no hay una guerra constante dentro de sí misma. Y eso cambia completamente la forma de vivir, porque cuando dejas de luchar contra lo que eres, empiezas a tener energía para construir algo distinto, no desde la urgencia, ¿no?, sino desde la elección. Aquí es donde aparece una nueva relación con el tiempo. Antes todo era inmediato. Había prisa por sostener una imagen, prisa por corregir imperfecciones, prisa por recuperar validación. Ahora esa prisa empieza a desaparecer y en su lugar aparece el proceso, lento, a veces incómodo, a veces incierto, pero real. Y eso permite algo que antes no era posible, la construcción consciente, porque ya no se trata de reaccionar, se trata de elegir cómo responder, elegir qué sostener, elegir qué soltar. Y esa capacidad redefine la identidad, porque ahora no está basada en lo que ocurre afuera, está basada en cómo decides relacionarte con eso. Este cambio también transforma la relación con el error. Antes el error era amenaza, era señal de que algo estaba mal, de que había que corregir, de que no era suficiente. Ahora el error empieza a verse de otra manera, como información, como parte del proceso, como algo que no define tu valor. Y eso reduce el miedo a equivocarte, porque ya no necesitas ser perfecto para sentirte válido, solo necesitas estar presente. Y eso abre la puerta a algo muy importante, la autenticidad.
no como una imagen nueva, no como un concepto ideal, sino como una forma de estar, sin tanta edición, sin tanta corrección constante, más directa, más honesta, más humana. Y eso, aunque no siempre encaje con lo que el entorno espera, es mucho más sostenible, porque no requiere energía constante para sostener una máscara. Aquí es donde muchas personas experimentan algo interesante. Por primera vez empiezan a sentirse cómodas en su propia compañía, sin necesidad de distracción constante, sin necesidad de aprobación externa, sin necesidad de escapar, solo estando. Y eso, para alguien que vivió durante tanto tiempo dependiendo de estímulos externos, es un cambio radical, ¿no? Porque significa que la identidad ya no necesita ser reforzada constantemente. Empieza a sostenerse por sí misma, no de forma perfecta, pero sí más estable. Aquí también cambia la forma en la que se percibe el reconocimiento externo. Ya no es una necesidad, se convierte en algo adicional, algo que puede disfrutarse, pero que no define. Y esa diferencia es clave, porque elimina la dependencia. Y cuando no dependes completamente de algo, ese algo deja de tener poder sobre ti. Y eso incluye la fama, la imagen, la opinión de otros, todo aquello que antes definía, ahora influye, pero no controla. Y eso es libertad psicológica, no absoluta, no constante, pero real. Aquí es donde la identidad alcanza un punto diferente, no final, no definitivo, pero sí más integrado, porque ya no está fragmentada entre lo que eres y lo que muestras. Empieza a caber coherencia, no perfecta, pero suficiente, y esa coherencia genera estabilidad interna, una estabilidad que no depende de circunstancias externas, que no se rompe con cada cambio, que no necesita validación constante. Y eso permite algo fundamental: vivir, no sobrevivir, no sostener una imagen, no cumplir expectativas, o vivir con todo lo que eso implica, con incertidumbre, con imperfecciones, con momentos buenos y otros no tanto, pero desde un lugar más conectado, más consciente, más propio. Y eso, después de haber perdido completamente el sentido de identidad, es una forma de reconstrucción que no se ve, pero que lo cambia todo. ¿Qué pasa cuando ya no necesitas reconstruirte porque por fin te habitas? Hay una diferencia profunda entre mejorar y integrar. Durante mucho tiempo todo el proceso parecía girar en torno a cambiar hábitos, cambiar pensamientos, cambiar conductas, cambiar identidad. Pero llega un punto donde esa lógica empieza a quedarse corta, porque el cambio constante también puede convertirse en otra forma de rechazo hacia lo que ya eres. Y ahí es donde ocurre uno de los giros más importantes. Dejas de intentar ser una mejor versión y empiezas a aceptar la versión real. En la experiencia de Carmen Campuzano, esto no significa perfección, significa algo más honesto, una relación distinta consigo misma, sin la urgencia de corregirse todo el tiempo, sin la presión de encajar en una narrativa específica, sin la necesidad de validarse constantemente. Y eso cambia completamente la forma de existir, porque ahora ya no se trata de alcanzar algo, se trata de sostener lo que ya está, y sostener es mucho más difícil que alcanzar, porque no tiene el impulso de la meta, no tiene la motivación externa, no tiene aplausos, tiene constancia, tiene presencia, tiene responsabilidad emocional, y eso implica algo clave: dejar de escapar. Porque durante mucho tiempo escapar fue una estrategia. Escapar del vacío, escapar del dolor, escapar de la confusión, escapar de una identidad que no se sostenía. Pero ahora escapar ya no es necesario, porque lo que antes dolía ahora puede observarse
No siempre con comodidad, no siempre sin conflicto, pero sí sin la misma intensidad destructiva. Y eso permite algo fundamental: permanecer. Permanecer en lo que sientes, permanecer en lo que piensas, permanecer en lo que eres, incluso cuando no es perfecto. Y permanecer es lo que construye estabilidad. Aquí es donde la identidad alcanza un nivel distinto, no como algo definido, sino como algo habitado, porque ya no necesitas explicarte constantemente. No necesitas justificar cada parte de ti, no necesitas sostener una narrativa coherente todo el tiempo. Puedes simplemente ser, incluso en la contradicción. Y eso es profundamente humano. Este punto también transforma la relación con el control. Antes el control era una necesidad: controlar la imagen, controlar la percepción, controlar el entorno, porque el control daba una ilusión de seguridad, ¿no? Pero ahora se empieza a soltar, no completamente, pero lo suficiente como para permitir algo nuevo: la flexibilidad. Y la flexibilidad reduce el sufrimiento, porque ya no todo tiene que salir perfecto, ya no todo tiene que mantenerse igual, ya no todo tiene que sostenerse a cualquier costo. Ahora se puede adaptar, y eso cambia la forma en la que se enfrentan los cambios, porque los cambios ya no son amenazas, son parte del proceso, incluso cuando duelen, incluso cuando incomodan, incluso cuando desestabilizan, ya no destruyen completamente la identidad. Y eso es una diferencia enorme, porque significa que la identidad ahora tiene una base más sólida, no rígida, pero sí más estable. Aquí también aparece algo que antes no era posible: el autocuidado real, no como estética, no como disciplina rígida, no como exigencia, sino como una forma de respeto hacia uno mismo, un respeto que no depende de cómo te ves, sino de cómo te tratas, y eso cambia completamente la relación con el cuerpo. Ya no es un objeto, ya no es un proyecto, ya no es un problema, es parte de ti, y eso permite algo que antes era imposible: cuidarlo sin castigarlo, escucharlo sin ignorarlo, habitarlo sin rechazarlo. Y esa relación es una de las más difíciles de reconstruir cuando ha sido fragmentada. Aquí es donde la historia deja de ser sobre pérdida y empieza a ser sobre integración, no perfecta, no completa, pero real, porque ya no se trata de eliminar lo que pasó, se trata de incluirlo sin que defina todo. Y eso es madurez emocional, no como etiqueta, sino como experiencia, porque implica aceptar que siempre hay partes de tu historia que siempre estarán ahí, pero que ya no tienen que controlarte, que ya no tienen que definirte, que ya no tienen que repetirse. Y esa separación es libertad, no la libertad idealizada, no la libertad absoluta, la libertad real, la que convive con el pasado, la que acepta la imperfección, la que no necesita validación constante, la que se sostiene desde dentro. Y eso, después de haber vivido una identidad completamente dependiente del exterior, es un cambio radical, porque ahora, por primera vez, no necesitas ser vista para existir, y eso lo cambia todo. Y si el verdadero cierre no es convertirte en alguien nuevo, sino dejar de escapar de quién eres. Durante mucho tiempo, la historia parecía girar en torno a extremos: éxito o caída, belleza o deterioro, control o caos, presencia o desaparición. Pero cuando el proceso interno avanza lo suficiente, esos extremos empiezan a perder fuerza y aparece algo que antes no tenía espacio: el equilibrio imperfecto. No como un estado constante, no como una meta alcanzada, sino como una forma de moverse entre lo que eres sin romperte en el intento.
En la experiencia de Carmen Campuzano, este punto no se ve como una transformación espectacular. No hay un momento exacto donde todo cambia. Lo que hay es una transición silenciosa, una forma distinta de habitarse, menos extrema, más consciente, porque cuando ya no estás intentando sostener una versión ideal, tampoco necesitas destruirte cuando no la alcanzas, y eso reduce el ciclo. Ese ciclo que durante tanto tiempo fue dominante, ideal, flecha, presión, flecha, fracaso, flecha, caída, flecha, intento de reconstrucción, flecha nueva, presión. Ahora ese ciclo empieza a romperse. No completamente, pero sí lo suficiente como para generar algo nuevo, continuidad, porque antes cada ruptura parecía definitiva, cada caída parecía borrar todo, cada error parecía confirmar una narrativa interna de insuficiencia, pero ahora las experiencias no eliminan lo anterior, se integran, y eso crea una sensación distinta de identidad, no como algo que se pierde y se recupera, sino como algo que evoluciona, que se ajusta, que se transforma sin desaparecer por completo. Y eso cambia la relación con uno mismo, porque ya no necesitas empezar desde cero cada vez que algo falla. Puedes continuar incluso después del error. Y esa capacidad es una de las formas más reales de estabilidad. Aquí también aparece algo que antes era muy difícil, la compasión hacia uno mismo, no como indulgencia, no como justificación, sino como comprensión profunda, comprensión de tu historia, de tus decisiones, de tus mecanismos, de tus momentos más vulnerables. Y cuando hay comprensión, el juicio pierde intensidad. No desaparece del todo, pero deja de ser dominante. Y eso permite algo muy importante, tratarte de una forma distinta, no desde la exigencia constante, sino desde el reconocimiento de que estás en proceso, y estar en proceso no es un error, es parte de estar vivo. Este cambio también transforma la relación con la memoria. Antes, el pasado podía sentirse como una carga constante, como algo que definía, como algo que perseguía, pero ahora empieza a sentirse como contexto, como algo que explica, pero no encierra, y eso reduce su peso. No porque desaparezca, sino porque deja de ocupar todo el espacio. Aquí es donde la identidad alcanza un nivel más integrado, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay una fragmentación tan marcada, ya no hay una distancia tan grande entre lo que eres y lo que aceptas ser. Y esa coherencia interna cambia la forma de vivir, porque reduce el conflicto constante, reduce la necesidad de escapar, reduce la urgencia de validación y permite algo que antes era muy difícil: sostenerte, sin depender completamente del entorno, sin necesidad de aprobación constante, sin tener que convertirte en algo para sentirte válido, solo sostenerte en lo que eres hoy. Y eso incluye todo, lo que te gusta, lo que no, lo que entiendes, lo que aún no, sin necesidad de resolverlo todo de inmediato. Aquí es donde muchas narrativas fallan, porque buscan cerrar la historia con una conclusión clara, con una versión final, con una identidad definida. Pero la realidad es otra. No hay cierre absoluto, no hay versión final, hay continuidad. Y esa continuidad es lo que permite que la identidad sea real, porque no está congelada en un momento, no depende de una etapa, no se rompe con cada cambio, se adapta. Y esa adaptación es lo que hace que sea sostenible. En este punto, la historia deja de ser sobre transformación externa y se convierte en algo más silencioso, una forma distinta de estar en el mundo, sin tanta presión, sin tanta urgencia, sin tanta necesidad de ser algo específico, solo estando.
Y eso, después de haber vivido desde la exigencia constante, es una forma de descanso, no absoluto, pero sí suficiente. Suficiente para seguir, suficiente para construir, suficiente para existir sin la carga de tener que demostrar constantemente algo. Y eso, aunque no se vea, es una de las transformaciones más profundas que puede atravesar una persona. ¿Qué significa realmente sanar cuando no puedes borrar lo que viviste? Hay una idea muy extendida, casi automática, de que sanar implica dejar atrás el dolor, dejar atrás los errores, dejar atrás las versiones de ti que no encajan con quien eres hoy. Pero en procesos profundos como este, esa idea empieza a romperse, porque no todo lo que se vivió puede ni debe ser eliminado. Y en la historia de Carmen Campuzano, eso se vuelve evidente en un punto muy específico. Cuando deja de intentar separarse completamente de su pasado y empiezan a incluirlo sin que la destruya. Y eso cambia completamente el significado de sanar. Porque sanar no es olvidar, no es borrar, no es negar, es poder recordar sin romperte. Y ese nivel de integración no ocurre de un día para otro, implica atravesar algo muy incómodo, volver a mirar, no desde el juicio, no desde la culpa extrema, sino desde la conciencia. Y mirar de verdad duele, porque implica reconocer decisiones que no fueron sostenibles, reconocer momentos de desconexión, reconocer partes de ti que no encajan con la versión que hoy intentas construir. Pero también implica algo importante, entender el contexto, entender por qué, no como excusa, sino como explicación, porque cuando entiendes el por qué, la historia deja de ser solo error. Empieza a ser proceso, y eso permite algo clave: reducir la fragmentación interna, porque ya no necesitas dividirte en dos versiones opuestas, la que fue y la que debería ser. Empiezas a verte como una continuidad, con cambios, con rupturas, con contradicciones, pero continuidad al fin. Y esa continuidad es lo que permite que la identidad se estabilice. Aquí aparece otro cambio profundo, la relación con la culpa. Antes, la culpa podía ser paralizante, podía definir, podía repetir una narrativa interna de castigo, pero cuando hay comprensión, la culpa empieza a transformarse. No desaparece completamente, pero deja de ser destructiva, se convierte en responsabilidad. Y la responsabilidad, a diferencia de la culpa, permite movimiento, permite cambio, permite decisiones distintas, sin necesidad de castigarte constantemente por lo que ya ocurrió. Y eso es una forma de liberación, no porque elimina el pasado, sino porque cambia la relación con él. Aquí también se transforma la forma en la que se percibe el dolor. Antes el dolor era algo que había que evitar, que había que anestesiar, que había que escapar, pero ahora el dolor empieza a tener otro lugar, no como enemigo, sino como señal, como información sobre límites, sobre necesidades, sobre lo que no está resuelto. Y cuando el dolor se interpreta así, deja de ser solo sufrimiento, empieza a ser guía, y eso cambia completamente la forma en la que se atraviesan los momentos difíciles, porque ya no todo se vive como amenaza, algunas cosas se viven como parte del proceso, incluso cuando incomodan. Este cambio también impacta la forma en la que se percibe la propia historia, ya no como algo que hay que ocultar, ni como algo que define completamente, sino como algo que forma parte de un recorrido más amplio, un recorrido humano, con excesos, con errores, con momentos de pérdida, pero también con momentos de conciencia, de reconstrucción, de lección, y eso permite algo muy importante: habitar tu historia
sin vergüenza constante, no desde el orgullo idealizado, pero tampoco desde el rechazo total, desde la aceptación. Y esa aceptación es lo que permite que la identidad deje de estar en conflicto permanente consigo misma, porque ya no hay partes que tengan que esconderse, ya no hay versiones que tengan que eliminarse. Todo puede coexistir sin destruirte. Aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar algo nuevo, una sensación de integridad, no de perfección, sino de coherencia interna, de sentir que lo que eres incluye lo que fuiste, sin que eso te limite completamente. Y eso genera una estabilidad distinta, más profunda, menos dependiente, más real, porque no está basada en evitar lo incómodo, está basada en sostenerlo. Y eso requiere una fortaleza que no es visible desde fuera, pero que cambia todo desde dentro. Aquí es donde la historia alcanza un punto diferente, no como cierre, sino como integración, porque ya no se trata de convertirse en alguien nuevo, se trata de ser alguien completo, con todo lo que eso implica. Y eso, aunque no sea perfecto, es real. Y si el mayor error nunca fue lo que pasó, sino creer que eso era todo lo que eras, hay historias que parecen definirse por sus caídas, pero hay otras historias más silenciosas, ¿no? Más incómodas, que no pueden resumirse en un titular. La historia de Carmen Campuzano es una de ellas, porque no trata realmente de fama, no trata realmente de belleza, no trata realmente de adicción, trata de identidad, de lo que pasa cuando una persona es construida desde fuera antes de poder construirse desde dentro, algo que inevitablemente se transforma, la apariencia. Durante años todo giró alrededor de eso, la validación, la pertenencia, el reconocimiento, el sentido. Y cuando eso empieza a moverse, no se pierde solo una imagen, se pierde el centro, se pierde la referencia interna, y sin referencia todo se vuelve inestable. Pero lo verdaderamente importante no es la caída, es lo que esa caída revela, porque expone algo que muchas veces preferimos ignorar, que construir una identidad basada en lo externo siempre tiene un costo, y ese costo, tarde o temprano, se paga, no con castigo, sino con vacío. Un vacío que no se llena con más validación, ni con más control, ni con más intentos de volver a lo que ya no existe, porque lo que se rompe no siempre puede reconstruirse igual. Y ahí es donde aparece la verdadera oportunidad, no de recuperar lo perdido, sino de entender algo completamente distinto, que nunca se trató de eso, que el valor no estaba en la imagen, que la identidad no podía sostenerse en la mirada de otros, que la validación externa nunca iba a ser suficiente y que en algún punto era necesario mirar hacia adentro, aunque doliera, aunque no hubiera respuestas claras, aunque implicara soltar todo lo que parecía seguro, porque solo desde ahí puede construirse algo real, no perfecto, no ideal, pero auténtico. Y eso cambia completamente la narrativa, porque ya no se trata de volver a ser quien eras, se trata de algo mucho más profundo, dejar de necesitar ser alguien para sentir que existes. Y eso es una de las transformaciones más difíciles que puede atravesar una persona, porque implica soltar el personaje, soltar la imagen, soltar la versión que el mundo entendía y enfrentarte a lo único que queda cuando todo eso desaparece. Tú, sin filtros, sin validación, sin estructura externa, solo tú y la pregunta más incómoda de todas, ¿quién soy, no? Si nadie está mirando. Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde viviendo, equivocándote, entendiendo,
cayendo, levantándote, observando, eligiendo distinto, una y otra vez, porque la identidad real no es algo que se encuentra, es algo que se construye día a día, decisión a decisión, conciencia a conciencia. Y eso implica aceptar algo fundamental, que no hay versión final, que no hay cierre perfecto, que no hay punto donde todo esté resuelto. Hay proceso, siempre, pero dentro de ese proceso puede existir algo que antes no estaba, estabilidad interna, no absoluta, pero suficiente. Suficiente para no depender completamente del exterior, suficiente para no romperte con cada cambio, suficiente para sostenerte incluso en la incertidumbre, y cuando llegas ahí, y aunque sea por momentos, algo cambia para siempre, porque ya no necesitas demostrar constantemente que vales, ya no necesitas sostener una imagen perfecta, ya no necesitas escapar de lo que sientes, puedes existir sin condiciones. Y eso, después de haber vivido desde la dependencia externa, es una forma de libertad que no se puede fingir, no se puede comprar, no se puede construir desde fuera, solo se puede experimentar. Esta historia no es un ejemplo aislado, es un reflejo de una sociedad que premia la apariencia, pero no enseña a sostener la identidad, que valida lo visible, pero ignora lo interno, que construye imágenes, pero no personas. Cuánto de lo que eres depende de cómo te ven, y si eso cambiara mañana, ¿seguirías sabiendo quién eres? Si esta historia te hizo cuestionarte, suscríbete ahora, porque entender esto no es solo mirar hacia afuera, es empezar a mirarte de verdad.